nosotros también decíamos, para empoderarse también hace falta contextos que lo favorezcan, ¿no? No es solo hay que crear oportunidades, pero hay que posibilitar que eso se lleve a la práctica. Antes hablábamos de que los jóvenes frente a un contexto determinado se inhiben, porque tal vez aquí hay cuestiones también respecto a cómo se entiende el poder, cómo se comparte el poder y quién tiene el poder, quién determina, ¿no? Tú hablabas, bueno, pues igual son los proyectos los que definen, porque además como ya hemos decidido qué vamos a abordar, cómo lo vamos a abordar, qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, ya tenemos los indicadores de evaluación, el encargo que nos han hecho, etcétera, muchas veces no, es de arriba abajo y esa horizontalidad y esa participación se pierde un poco. Yo no sé, Joan Manel, pero igual tú crees que es posible una redistribución de poder entre las generaciones. ¿Tú crees que eso lo vamos a conseguir? ¿Lo podemos conseguir? Es una buena pregunta para un filósofo, ¿eh? Gracias. Bueno, o para un político, que uno también cometió ese pecado en su momento. Antes que nada, gracias también porque al querer contestar la pregunta primero nos distrajimos de esta norma elemental de decir a la organización esta confianza me honra y agradezco poder participar en un seminario para el que no tengo los instrumentos óptimos o muy buenos que tienen mis dos compañeros de mesa, Fina y Miguel, que o bien por el arraigo en el trabajo social o bien por el estudio sistemático pueden estar más cerca del objetivo del seminario. A mí como profesor de filosofía me convidáis, ya sé, para que intente dar una perspectiva filosófica y eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es el alejamiento del objeto concreto. La ventaja puede ser una perspectiva que pueda eventualmente aportar un rayo de luz en un sentido distinto al del debate habitual. Bien, por entrar en materia. La palabra empoderamiento. A ver, los filósofos sabéis que tenemos una especial obsesión, sobre todo a partir de Wittgenstein, con el uso del lenguaje. Empoderamiento era hace 20 o 30 años un palabro, que decía que era un neologismo. Hoy ya es una palabra de uso y hay que aceptarla. ¿Qué quiere decir empoderamiento? Quiere decir adquisición de poder. La cuestión es de qué poder hablamos. Porque si hablamos del poder que podríamos llamar en una palabra sociopolítico, también económico-sociopolítico, estamos en una cuestión que es especialmente difícil, puesto que ya no es que los jóvenes estén lejos del poder económico sociopolítico, es que lo están todas las generaciones. Es que se ha producido una ruptura del pacto democrático que está situando el poder real de la vida económica, social y política en unos parajes a los que no tenemos acceso la mayoría de todas las edades. Esa es una cuestión que de momento dejo aparcada. Para decir que otro sentido de la palabra empoderamiento es el empoderamiento de sí mismo. Es decir, filosóficamente hablando, creo que puede decirse que una óptima interpretación de la palabra empoderamiento para los jóvenes es que tengan poder sobre su propia vida. Al final de la intervención de Miguel ha hablado del concepto que yo quería precisamente poner aquí también en circulación, tomándolo de un ilustre filósofo que abrió las puertas al pensamiento moderno, que es Kant, que es la palabra autonomía. Creo que empoderar a los jóvenes es que consigan real autonomía, y digo real subrayado, sobre su propia vida. ¿Qué decía Kant? Decía Kant que el ser libre se mueve en el reino de los fines y que lo que te da autonomía es ser capaz de definir tus propios fines y tener los medios para alcanzarlos. Salir, decía Kant, de la culpable minoría de edad. Él lo refería a la civilización, a la sociedad, pero eso se puede reducir también a escala individual. Todos tenemos una minoría de edad de la que no somos responsables, se nos pone en el mundo con las limitaciones que todos conocemos de niños y niñas y tenemos que empezar un aprendizaje que además, buena noticia para los jóvenes, no solo a ellos les cuesta ese aprendizaje, nos cuesta a todos. Voy a recordar unos versos brevísimos de la gran cuentista y poetisa Gloria Fuertes, muerta hace pocos años, que dijo muy brevemente: justo antes de morir aprendemos a vivir. Y toda la vida estamos en un aprendizaje, los jóvenes tienen ese aprendizaje más lento si quieren, con objetivos más difíciles de conseguir por falta de años y de experiencia, pero en realidad nunca acabamos de tener ese aprendizaje completo que sería también la plena autonomía. La pregunta entonces sería si damos a la palabra empoderamiento de sí mismo el concepto clásico y básico de autonomía, ¿qué es lo que nos obstaculiza eso especialmente? Es decir, lo que dificulta nuestro aprendizaje.
Aquí se han dicho ya cosas que suscribo muy bien. Está claro que las dificultades, aunque no deban ser nunca programadas, incluso no deban ser deseadas, resulta que son positivas para determinados fortalecimientos, por así decir, de la personalidad. Decía Fina que los más vulnerables tienen menos miedo a la autonomía y que en cambio los que han tenido mucha protección les da al menos pereza ser autónomos, y que hay una instalación en la dependencia. Bien, precisamente un obstáculo fundamental al crecimiento autónomo es el obstáculo del paternalismo familiar. Sé que hay, como ha dicho Fina también en su momento, muchas juventudes distintas, pero hay una parte de la juventud que está sobreprotegida durante demasiado tiempo y eso sin duda perjudica su proceso autónomo. Tenemos también, y eso es echar agua otra vez donde ya ha llovido mucho, una educación excesivamente curricularista, donde los aspectos de formación de la personalidad no son tenidos en cuenta, los aspectos de compromiso cívico y social tampoco, y en cambio todo es obtener unas calificaciones para tener una nota que te permita unos estudios supuestamente brillantes. Es una educación reduccionista tremenda que tampoco ayuda, por tanto, a la autonomía de los jóvenes. Es también perjudicial un cierto clima social de transferencia de responsabilidades. Eso lo denunció ya el gran liberal Isaiah Berlin en su momento. Estamos entrando en un momento en que todo el mundo cree tener derecho a que alguien resuelva sus problemas. Y ese alguien, no vamos a ponerle nombre, pero alguien. Puede ser el maestro, puede ser el médico, puede ser el técnico de ayuntamiento, puede ser quien sea, el poder político, etc. Pero la responsabilidad de la propia vida es un discurso que hemos permitido absurdamente que quede en manos de los neoliberales. Cada uno es dueño de su propia vida, dicen los neoliberales, sí, en un sentido ya sabemos cuál, competitivo y ventajista. Pero yo creo que desde un pensamiento progresista deberíamos decir que efectivamente debemos ser dueños de la propia vida, es la única forma de ser autónomos, libres y vivir en el reino de los fines, no en el reino de los medios, que no es el reino de las personas desarrolladas. Este clima social es también individualista, esto es también reiteración también de algo que hemos dicho antes y algo que ha salido como un elemento de poder de los jóvenes actuales, que es cierto, que es lo que podríamos llamar el relativo, pero poder digital. Son dueños del mundo de Internet, es verdad. Pero también es verdad que son víctimas de esa moderna enfermedad, aparte de la triste pandemia, por supuesto, que es la infoxicación. Es decir, una sobreabundancia de información sin criterio para selección, sin criterio para valoración, ponderación o crítica, y eso sin duda impide un instrumento muy útil para la autonomía, que es la reflexión crítica personal, ¿no? Y también ha aparecido, pero creo que hay que subrayarlo una vez más, las desigualdades, sin ninguna duda, son perjudiciales absolutamente para la autonomía de las personas, especialmente de algunas. Perdón, que se me desmonta el tinglado. ¿Qué pasa con las desigualdades? Pues que introducen una enfermedad muy triste en las personas, que es la vivencia de la injusticia. Ser tratado injustamente es de las cosas peores que te pueden pasar. Y es verdad que hay muchos tipos de injusticias, desde la violencia que pueda producirse en una familia hasta la injusticia estructural de la sociedad. Toda ella es siempre provocadora de un profundo sentimiento de frustración y de disgusto. Y un mundo laboral que, como dijo Sennett en su momento, es profundamente corrosivo. Alguien ha hablado también, de mis compañeros, de precariedad. Lamentablemente es una palabra también de moda, tristemente de moda, porque tiene todo el fundamento. El vivir precario a que condenan a muchos jóvenes es absolutamente nocivo para su ejercicio de empoderamiento sobre sí mismos, para su propia autonomía. Bien, yo terminaría diciendo que perdonéis la entrada así de la filosofía desde como que quien vuela en un dron, un poco alejado del terreno, pero como buena noticia diría que aunque no existe una filosofía de la juventud o una filosofía para la juventud, una de las partes más importantes de la filosofía, que es la ética, nació para la juventud. Recordad que el primer gran tratado de ética, que es Aristóteles, Ética a Nicómaco, lo escribe para su hijo joven, para que aprenda a vivir, para que aprenda, en su concepto no era la autonomía, pero era la virtud, pero en cualquier caso abrió ya una puerta que siglos después Kant reforzará con estas ideas de mayoría de edad, de autonomía, de vivir en el reino de los fines,
del que nos aleja, antes habló Miguel, de el presentismo y el pragmatismo de la juventud. Pues bien, tanto presentismo como pragmatismo nos alejan de la reflexión sobre los fines. El presente y el pragmatismo son de un concretismo que empobrece. Pues bien, después de Kant la ética evidentemente ha evolucionado y hoy estamos en lo que podríamos llamar la última clave de la ética, que es buena para los jóvenes también, que es la llamada ética del cuidado. De la ética de la virtud antigua pasamos a la ética de la autonomía kantiana, pasamos a la ética utilitarista del siglo XIX y hemos llegado, ya era hora, a la ética del cuidado. Y las generaciones deberían aprender a cuidarse unas a otras. Sería un gran principio ético que favorecería absolutamente a todas, a los mayores y a los jóvenes.